Bueno, básicamente vamos a tratar de transmitirle al público en general algunos conceptos de lo que uno puede llegar a hacer cuando se enfrenta a una verdadera emergencia médica. Cuando se analiza y se estudia los casos, se descubre que infinidad de ellos suceden en el entorno en donde la persona se mueve, por sobre todas las cosas en su propio hogar. Entonces a veces tenemos un concepto errado de pensar que los peligros están en la calle y muchas veces sucede en el baño, en la cocina, en la habitación, en el dormitorio, en el patio o en el jardín. Entonces la idea es blanquear esta realidad de lo que nos sucede en Argentina en base a un estudio hecho el año próximo pasado que muestra que quien es un testigo de una escena de emergencia, si tiene una noción mínima básica de cómo actuar, disminuye el dolor y el sufrimiento de quien padece un evento médico, el que fuera, traumático, por una enfermedad, por una agresión o por cualquier hecho de violencia, y por sobre todas las cosas puede, de acuerdo a algunas acciones mínimas básicas, mantener con vida a una persona. No sé si devolverlo a la vida, pero mantenerlo con vida, ¿no? Como suele ser el caso de una obstrucción de vía aérea en un pequeñito, en un adulto, en un adolescente, como es el caso de cómo tratar un desmayo, una pérdida de conocimiento, qué hacer cuando quito a alguien del agua que se me ahogó, cómo puedo actuar cuando al chico se me le cae agua hirviente o aceite hirviendo o se quema con el escape de la moto. En realidad, la idea es dar pequeños ítems para saber cómo tratar heridas, hemorragias, sangrado nasal, el gran temor del golpe en la cabeza, hablar un poco del golpe en la cabeza, hacerle perder el miedo a la gente con respecto a esto, que se respete el golpe en la cabeza, pero no que se piense que indefectiblemente la persona puede traer consecuencias críticas. No, infinidad de golpes en la cabeza no traen esa consecuencia, y desterrar viejos preconceptos que hay, desaprender cosas mal aprendidas y empezar a decirle a mamá, a papá, a la docente, al abuelo, a la abuela, al hermano mayor, que hay pequeñas cosas que pueden resolver situaciones. Tengamos o no tengamos botiquín de primeros auxilios, pasa por conocer qué debo hacer y qué no corresponde hacer. No solo solicitar ayuda, sino quedarme con el herido, con el lesionado, con el enfermo en los primeros minutos haciendo algo que sea productivo. No solo gritar, llorar, desesperarme y hacer que la situación se transforme en un caos. Así que es un poco ese conglomerado de situaciones. Se ha descubierto sobre un estudio hecho el año pasado que hay 6 o 7 situaciones de emergencia que se repiten sistemáticamente en cualquier lugar del país. Entonces vamos a abordar esas puntualmente para que la gente diga, che, si alguna vez me pasa a mí, tengo que tener una noción de cómo actuar. Así que es un poco eso lo que vamos a tratar de transmitir, hacerles perder el miedo. Capaz que lo asustemos un poquito con algunas cosas que van a ver porque dramatizamos un poco, hacemos algunos ejercicios, les mostramos cómo hacer las maniobras sobre maniquíes, cosa de que se vayan esta noche con una idea un poco más acabada de lo que corresponde hacer cuando alguien tiene un evento médico grave. Y algo muy interesante que hay que divulgar rápidamente es que el 70% de las situaciones de ataques cardíacos o paros cardíacos suceden en el hogar. Entonces uno tiene que tener gente que se atreva a hacer una maniobra de resucitación, que cada vez son más simples, que cada vez son más sencillas. Yo le digo al público que no se asuste mucho, que entienda que antes esto que le daba un poco de vergüenza y hasta asco, que era ventilar boca a boca a alguien, es una técnica que en la actualidad no es recomendada, que solo con comprimir el tórax yo puedo mantener con vida a la persona durante los primeros 10 o 15 minutos, hasta que llegue la ambulancia o hasta que la persona reaccione y salga del evento médico grave. Entonces, de todo eso vamos a tratar de hablar, ¿sí? Cómo actuar con heridas, de eso vamos a hablar, tratar de contarles de manera sencilla, dinámica, práctica y por sobre todas las cosas entendible, con términos que comprende el vulgar del público, para no ponernos a hablar en difícil y que después digan, no le entendí lo que me quiso decir. No. Lo que estoy seguro es que van a entender muy bien lo que nosotros tratamos de transmitirles.